Entonces yo creo que me sucede a mí lo que le sucede a millones de ustedes o miles de ustedes, que crecí teniendo desde niño una imagen no muy exacta o nada exacta de la masonería. Yo la asociaba hasta hace unas pocas semanas con el ateísmo, algo así como con alquimia, algo con un partido político, con algo que estaba en contra de esa religión católica que aprendí desde muy pequeño. Entonces había en torno a esto, pues digo, una confusión, y eso nos llevó a hacer este programa desde el punto informativo para todos ustedes. Esta es la primera imagen sobre la masonería, es la primera pista, digamos, si se pudiera hablar así. Cuando se asoma uno a la masonería, pero por pocos días o pocas horas, pues no le queda nada fácil resumir qué es. Si escogiera una idea, la primera que se me venga a la cabeza es simbología, una gran simbología. Se sabe que los símbolos, básicamente, son las herramientas de la albañilería. Pero ¿por qué son ellas? No se lo explican a uno los masones cuando los visitan en plan, básicamente, de hacer un reportaje y lo dejan que recorra sus templos, como nos ha sucedido a nosotros, pero sin ninguna explicación, sin entrar en ningún detalle. Por ejemplo, ¿qué puede significar este piso? El de esta noche es el primer reportaje de televisión que se hace a la masonería, por lo menos en Colombia. Porque, según nos lo dijeron los masones cuando hablamos con ellos, pues se trata de una organización, de una sociedad que nunca ha necesitado de publicidad masiva, que ha, por lo contrario, ha rehuido a esa publicidad. Nosotros queremos agradecerles mucho la oportunidad que nos dieron para asomarnos un poco a lo que son ellos. El tema de esta noche, repito una vez más, es ¿qué es la masonería? Es algo como esto. Nosotros formamos hombres libres, nosotros buscamos buenos ciudadanos, nosotros afirmamos principios, nosotros tratamos de convertir la sociedad en algo mejor siempre. Una manera de ver la historia nuestra, la historia colombiana desde el ángulo masónico, diría yo. Bolívar, al terminar la batalla de Boyacá, no fusiló al general Barreiro, comandante de las tropas españolas, porque ambos eran masones. Y una manera de ver la historia reciente del mundo, según los masones, facilitó mucho la histórica entrevista entre el presidente Sadat y el primer ministro Begin, que ambos eran masones. Otro punto de referencia para poder comenzar este reportaje que muestre algo del fondo de lo que va a tener él. Cuando el primer hombre llegó a la Luna, el astronauta norteamericano Neil Armstrong pisó la superficie lunar, no colocó solamente la bandera de los Estados Unidos, sino colocó también una bandera de la masonería universal e hizo algún símbolo masónico que no nos quisieron explicar cuál era. Con tal motivo, existen medallas conmemorativas de este hecho trascendental para la humanidad, como esta, en una de cuyas caras se lee nuestras banderas en la Luna, 10º aniversario. Y en la otra cara se observan el símbolo masónico, un cohete interplanetario, y el escudo del Supremo Consejo, del grado 33. Pero esta medalla, además de todo, significa en el fondo para los masones el que la masonería esté ligada íntimamente al progreso de la humanidad desde hace muchos siglos. Más concretamente, desde el momento en que se rompieron las tinieblas de una época pues negra para esa humanidad, como fue el medioevo. Para comenzar el programa, vamos a incluir unos segundos de unas imágenes filmadas en Bogotá que no son nada común para millones de colombianos. Esta es una ceremonia fúnebre, realizada en uno de los templos masónicos de Bogotá. Aquí las ceremonias de este tipo son de carácter público y por este motivo son denominadas venidas blancas. Hermano, nuestros hermanos os llaman. Respondemos. La amistad de los masones es eterna. Haciendo una aproximación un poco mayor al tema, yo entendí, para explicar en pocas palabras, la filosofía masónica, en el fondo, como había entendido los principios de otros movimientos espirituales. Salir de las tinieblas de la ignorancia, de las tinieblas de la opresión, a la luz que es la verdad,
mediante el estudio del perfeccionamiento de la vida. Ese perfeccionamiento se hace basado en los símbolos que son, como dijimos antes, herramientas de albañilería. Y por encima de todas esas herramientas, una G marcada por una escuadra y un compás, que es el gran arquitecto, es decir, Dios. Este templo de la Edad Media fue construido por masones. Aquellos eran los hombres que hacían castillos, fortalezas, templos y catedrales. Desde un comienzo, este gremio se unió para defender sus intereses de arquitectos, iluminadores, como se denominaba a quienes hacían vitrales, y a albañiles en general. Y se formaron entonces sociedades secretas, porque los constructores tenían sus secretos de trabajo, que no le podían entregar a cualquiera. Los conocimientos profesionales iban siendo, en esta forma, transmitidos de generación en generación. Pero corriendo muchísimos años en la historia, llegamos a Mozart, un ilustre que compuso la música masónica más importante. Esa es la que utilizaremos en nuestro programa. El reportaje de esta noche es el primero que se filma en la sede masónica en Bogotá. Una razón: los masones no necesitan ningún tipo de divulgación masiva. Esa fue la razón que nos dieron desde cuando hace 2 meses realizamos los primeros contactos para grabar este programa. En el edificio hay varios templos. Este es el más grande de ellos. Desde el piso hasta el techo, podría decirse, cada centímetro contiene símbolos. La masonería toma forma a través de una simbología extensa que ellos se niegan a darla a conocer a los profanos. Un compás y una escuadra sobre una Biblia o sobre la Constitución Nacional. Estos elementos se encontrarán en adelante a cada paso. El piso es similar en todos los templos masónicos. Podríamos pensar que simboliza el mal y el bien, la ignorancia y la luz. Para un profano podrían ser las cadenas que oprimen al hombre, o las cadenas que unen y aglutinan a la sociedad. Dos columnas con una J y una P en la parte superior. Al pie de ellas 2 piedras, una sin labrar, otra bien tallada. Es necesario pensar en el trabajo que conduce a cierta perfección. El techo en azul claro, semicircular, podría ser el universo. Al fondo, el sol. La luna. En el centro, los signos del zodiaco como representación de las constelaciones. En la antesala del templo, un pasillo, banderas de varios países del mundo. Sobre las paredes, retratos de masones ilustres de Colombia. Solo revelan los nombres de quienes ya han fallecido. Álvaro López Holguín, Luis Eduardo Nieto Caballero, Crótatas Londoño, José María Rojas Garrido. ¿Cuántos presidentes de Colombia han sido masones y de este siglo cuáles?
se pueden nombrar. Si mal no estoy de recuerdos, no menos de 26 personas desde 1830 hacia acá han sido muy afirmativos miembros de la institución. Que yo recuerde, en el presente siglo, el más cercano presidente fue Eduardo Santos, uno de los hombres más importantes y los más grandes patricios que ha tenido la República. Años atrás, José María Melo, y en el siglo pasado pues hay una pléyade extraordinaria, comenzando por Simón Bolívar, siguiendo con Francisco de Paula Santander, posteriormente con José Hilario López, Tomás Cipriano de Mosquera, Manuel Murillo Toro, Salvador Camacho Roldán. En fin, hay una pléyade de personas que realmente conforman la constelación del aporte masónico, de la inteligencia a la guía de los destinos colombianos. Este es el templo, al servicio del Supremo Consejo del Grado 33. El Supremo Consejo es la máxima autoridad en cada país y desde luego está compuesto como máximo por 33 hombres que han alcanzado ese grado. En la organización se destacan las grandes logias y luego de ellas, en la parte más baja de una escala jerárquica, las logias o grupos de trabajo. Los masones, de acuerdo con sus méritos, están escalafonados en 33 grados. En cada uno de ellos se hacen estudios de orden filosófico y se va ascendiendo de acuerdo con la perfección que va lográndose. Estos son los nombres de los grados masónicos. En este punto del programa habla el soberano gran comendador del Supremo Consejo del grado 33 para Colombia. El tema de la masonería ha sido tratado con mucho de ligereza y algo de acervía por parte de sus críticos y de sus adversarios gratuitos. Unos han tratado de hacerla aparecer como una organización de brujos en cuyos templos se realizan las peores profanaciones. Otros pretenden o han pretendido convertirla en un partido político en donde se deciden los grandes negocios de Estado, en donde se manipula secretamente la opinión pública. Otros dicen que la masonería es una religión y que sus miembros son un grupo de rezanderos que se reúnen para aplaudir sus virtudes y para ponerse en contacto con el otro mundo a fin de realizar siniestros designios. Todo lo contrario, la presencia de la masonería en la historia indica que ella ha colaborado de una manera muy eficiente en el desarrollo de la cultura y en el mejoramiento de las instituciones. En Colombia, a partir de épocas políticas agitadas, la masonería fue asociada con el ateísmo. No obstante, en uno de los cementerios católicos de Bogotá, es posible visitar un mausoleo masónico. Esta idea nos llevó al tema de la masonería, la iglesia y la excomunión. Usted me pregunta,
que si en la masonería hay ateos. ¿Esa es su pregunta? Esa es la pregunta. No, la masonería no tiene cabida los ateos. La masonería es una institución idealista, en donde la creencia en un principio creador es el punto de partida para la formación espiritual de sus miembros. Habla usted de un principio creador. Yo he oído decir siempre, en algunas cosas que he leído, se habla del gran arquitecto. Sí. ¿Qué es? Sí. El gran arquitecto para nosotros es Dios. Los masones, a quienes ingresan a la masonería, solamente se les exige honradez conceptual en ese sentido, que crean en la existencia de un principio creador, que para nosotros es Dios. De ahí en adelante la institución le deja al hombre su total libertad religiosa. En la masonería caben de todas las personas de todas las vertientes religiosas y políticas. Bueno, hay una cosa. Los católicos, aun cuando muchísimos de ellos hay en la masonería, pero por principio pues no pueden ser masones porque estarían excomulgados. ¿Por qué motivo y quién los excomulgó? Sí. ¿Qué bulas Sí, papales? ¿cómo no? Efectivamente existe una bula papal que aún con las oficiosas intervenciones de muchos prelados para que esa bula se derogue por inocua, por obsoleta, está vigente. Esa excomunión tuvo razones eminentemente políticas y tuvo lugar cuando los Hanover destronaron a los Stuart en Inglaterra. Y como es bien sabido, los Hanover eran los personeros del protestantismo. Ellos ejercían en ese momento una enorme influencia en las logias masónicas, tanto de Inglaterra como de Italia. Como quiera que la lucha entre los Stuart y los Hanover fue intensa y tuvo implicaciones internacionales. El Papa dio acogida a los Stuart y de inmediato excomulgó a los Hanover y como consecuencia a los masones. Produjo el Clemente XIV, produjo la primera bula papal excomulgando a la masonería. No obstante, durante la época de la independencia, decenas de obispos y canónicos fueron masones. Estos son algunos de ellos, según el libro de Americo Carnicelli, La masonería en la independencia de América. Pero aquí hay un punto que es necesario complementar. Mucho antes de producirse estos acontecimientos históricos, la masonería estaba en lucha con la Iglesia, en lucha frontal con la Iglesia. ¿Por qué? No con la religión, aclaro, con la Iglesia como poder político. Cuando la Iglesia concentró en ella el poder espiritual, el poder económico y el poder político, y se ejerció sobre el hombre una enorme presión con perjuicio de sus derechos, la masonería se opuso a la Iglesia y vino en una lucha sucesiva contra ese gran poder. Motivada la masonería por su principio de defensa de la libertad. Libertad es el tema que se plantea a esta altura del programa.
Según los récords existentes, los hombres más ilustres que lucharon por la libertad de América fueron masones. Washington, Juárez, Hidalgo, Bolívar, Santander, Miranda, San Martín, O'Higgins, Nariño, Córdoba, Sucre. Dentro del proceso de mejoramiento espiritual del hombre está la necesidad de que el hombre crea en la libertad y defienda la libertad. La libertad formal no, la convencional no, la libertad integral, la libertad espiritual del hombre, la libertad económica, la libertad de pensamiento. En general, la totalidad de las libertades centrada en un individuo que es el hombre, en una entidad que es el hombre. No hay, por eso aquí, ninguna discriminación religiosa ni discriminación política. Todos tenemos que trabajar por la libertad. Sin embargo, debe también aclararse que esa lucha externa de los masones contra los poderes despóticos no es una lucha organizada, planificada por la masonería, es una acción individual de los masones. Es el producto de una convicción forjada en el seno de las logias. En los gobiernos totalitarios, hablemos tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, ¿se mueve fácilmente la masonería? No, no fácilmente, pero sí se mueve clandestinamente. En todos estos países la hay. Hablemos de la cortina de hierro, hablemos de Cuba, hablemos de Chile. En todos los Argentina. países existe la masonería. La masonería ha sido perseguida, a veces con crueldad. Así ocurrió en el régimen de Franco, en donde se despidió un código penal exclusivamente contra la masonería y los delitos estaban medidos de acuerdo con los grados masónicos que el acusado tuviera. Al soberano gran comendador que es usted, ¿cómo lo castigaba ese código en España? Comenzaba con cárcel y terminaba con la pena de muerte. Según sus principios, la masonería no interviene en el fuero interno de sus miembros. Igualmente sucede en el orden político, partiendo del punto que es una institución no dogmática. Por este motivo, no acepta soluciones definitivas, y según lo ha establecido su filosofía, todos son pasos hacia la conquista de una gran verdad. Ahora bien, dentro de esta lucha por la libertad, los masones somos respetuosos de los gobiernos y de las leyes del país en que actuemos o en que vivamos. Pero no quiere decir eso que necesariamente seamos gobiernistas. El masón goza de plena libertad para juzgar los actos del gobierno, apoyarlos u oponerse a ellos por los medios civilizados, por los medios que la democracia aconseja. Ya que hablo de democracia, quiero decir que el proceso de formación masónica también lleva a la convicción de que el sistema democrático es susceptible también de mejoramiento. El masón común y corriente no puede aceptar gobiernos que sean el producto de grupos estrechos, de grupos reducidos, o sea, aquellos grupos que le imponen a la opinión pública una decisión, tal como podríamos decir el fascismo o el corporativismo. Entonces, nosotros creemos en la democracia,
pero en su esencia profunda, en la misma naturaleza del hombre, creemos que está afianzada, y eso es lo que nosotros respetamos y seguimos. Pretender agotar un tema en un reportaje, mucho menos en un reportaje de televisión, y especialmente un tema tan supremamente extenso como el de la masonería. Entonces la técnica que se sigue invariablemente, que se sigue siempre en este tipo de programas, es tomar 3 o 4 parámetros, 3 o 4 puntos, 3 o 4 temas sueltos que se arman dentro de un conjunto y cuya finalidad es dejar un sabor, una información que muestre un poco al televidente lo que hay de fondo de lo que se está tocando. Continuamos entonces con unos nuevos puntos sobre la filosofía masónica. Hay mucha curiosidad y a veces nos hace el reproche que los masones permanecemos escondidos. Sí, justamente no sé si la gente ha podido, creo que no ha podido deslindar dos palabras que son una organización secreta. Creo que últimamente se confunde eso con organización clandestina. Creo Sí, que es el problema sí. que hay para la opinión. Sí, sí, evidentemente esa es otra parte de las equivocaciones que hay. La masonería, yo diría, no es una sociedad secreta, es una sociedad discreta. ¿Por qué? Porque todo lo que trabaje dentro de 4 paredes, pues es discreto. Está limitado a las personas que estén presentes. Pero no quiere decir que los principios de la masonería, se mantengan ocultos. Los principios de la masonería están al alcance de cualquier persona. Están al alcance. Primero, la moral. Segundo, la defensa de la libertad y de la democracia. Tercero, el sentido profundo de solidaridad que nosotros tenemos con el hombre. Para nosotros no hay razas inferiores ni hay seres superiores. Para nosotros el hombre siempre es igual. Tenemos un concepto de la igualdad muy definido que nos lo dan las logias. Aquí vienen a la institución hombres ilustres, eminentes, escritores, académicos, políticos, de inteligencias brillantes, que tienen que comenzar su proceso de mejoramiento y dentro del cual ellos no habían advertido la necesidad y la conveniencia de ser solidarios con sus semejantes. Por lo regular, el hombre se acostumbra a actuar dentro de una órbita limitada, con desconocimiento de los demás y a veces contra los demás. Eso no lo hacemos los masones. Complementa este tema el gran maestro de la Gran Logia de Colombia con sede en Bogotá. La institución busca el perfeccionamiento moral, el perfeccionamiento espiritual, el perfeccionamiento intelectual de sus miembros. Para ello, lógicamente, necesita de la unidad como línea de acción para lograr su objetivo, sin tener que caer en la uniformidad, puesto que aquí el hombre no ve afectada su propia personalidad, sino por el contrario, encuentra todos los elementos para afirmarla, para integrarla y para verla respetada. Bueno, se hablaba con el soberano gran comendador del Supremo Consejo, grado 33 para Colombia, sobre la excomunión, sobre la bula papal que pesa sobre la masonería, pero a la vez ve uno cómo, por ejemplo, el mausoleo masón en el cementerio central de Bogotá, esto le hace uno pensar que sí opera
con exactitud esa bula o no, pero sí, entiendo que la persona pues, no puede ir a un cementerio católico si está excomulgada. La pregunta que hago. Bueno, como muy bien lo decía el soberano gran comendador, esta excomunión que data de muchos años atrás es una cosa ya obsoleta, y yo creo que ya la gente, el común de la gente, y aún los mismos miembros de la institución, este no es motivo de mayor intranquilidad ni de preocupación, ni nos aleja de ninguna manera de ninguna religión ni de ninguna creencia. Como lo decía anteriormente, dentro de nuestro sentido de la tolerancia está precisamente el poder convivir fraternalmente entre personas que tienen diferentes creencias. Dentro de la institución encontramos personas que pertenecen a la Iglesia Católica, personas que pertenecen a la Iglesia Protestante, personas que son judíos. Entonces, yo pienso que esto ha sido superado y no es motivo para que realmente nos lleve a tener que detenernos en detalles de esta naturaleza. ¿Cómo son las relaciones con la Iglesia Católica como institución y la masonería hoy en 1982 en Colombia? Bueno, nosotros realmente, la institución masónica, pienso que no ha tenido ningún problema con la Iglesia Católica ni con ninguna iglesia. Nosotros respetamos su posición, aunque muchas veces no estemos de acuerdo y no compartimos algunas cosas, pero respetamos su posición y pienso que en este momento también se respeta nuestra posición. Y ahora un par de líneas, digamos, sobre la historia, una historia que nos pareció realmente interesante. Transcurrieron los años después que los hombres que construían estos templos se unieron para defenderse gremialmente, y llegó 1717. Ese año se fundó en Inglaterra la primera gran logia. La historia nota que en ese momento, la masonería pasó de tener un carácter gremial a convertirse en una organización especulativa de tipo filosófico. Penetró en la conciencia del hombre y entró a señalar pautas de vida y de trabajo. A partir de allí, cubrió el mundo entero y hoy está presente en todos los países. Los albañiles libres constructores de iglesias, llamados francmasones, entonces, fueron los que dieron el principal sabor al cuerpo del actual organismo masónico. Se llamaban francmasones porque eran libres de impuestos y francos de movimiento dentro de la Europa feudal, en la cual, en cada feudo, los señores feudales protegían a sus siervos que trabajaban para ellos y recibían su amparo, pero no podían moverse libremente de un feudo a otro porque les pertenecían a los señores feudales. Los francmasones, en cambio, eran unas especies de corporaciones trashumantes que se contrataban con un señor feudal para hacerle sus palacios, sus edificios, y cuando terminaban podían irse libremente. Además, no pagaban impuestos. Eran libres de tránsito, eran libres de impuestos y por eso se llamaban francmasones. Esas viejas corporaciones, y con el espíritu de la libertad en trance de ejercerse, que es lo que constituye la esencia del espíritu humano, constituyó, repito, ese huevo, que dio inicio a la edad moderna a finales del Renacimiento, que ya había generado el Renacimiento
matando a la Edad Media y acabando con esa edad crepuscular, oprobiosa, donde el hombre se movía más como un autómata que como lo que es, como un hombre libre. Todos los fanatismos, todos los dogmatismos de todas las épocas han estado contra esos hombres que modernamente se llamaron francmasones. Ellos dieron el inicio luminoso al mundo moderno. Esa es la masonería que hacia 1717 se organiza en una forma moderna y comienza con ella la gran cruzada que transformó al mundo. Empezó el racionalismo a imperar por todas las logias de Europa y empezaron los nuevos espíritus también a recibir esa lluvia fundamental del conocimiento. Así entonces empieza a observarse ya en pleno Renacimiento todos los vericuetos de la cultura impregnados del acento fundamental signado por la orden. Y vemos cómo en la pintura, en la música, en todas las artes empieza a observarse un cambio fundamental. En la literatura, en la política. Ello dio lugar a las persecuciones que el oscurantismo, todavía esa época medieval, el dogma y las afirmaciones que no permiten que la razón humana tenga una posibilidad de escape, hicieron, como ocurrió especialmente en España en la época de la Inquisición, bajo la férula de Felipe V, que se llevara a muchos francmasones a las galeras y que se les llevara pues a los suplicios más bárbaros por el simple delito de pensar y de comunicar su pensamiento. Comenzó entonces el auge del racionalismo a darle camino a la inteligencia del hombre y comenzó a transformarse de verdad la historia de la humanidad. Comenzaron las universidades a permitir que se llevara el conocimiento a criterios masivos, a ampliarse y a dejar de ser una élite. Comienza a cambiarse la alquimia y la teología, lo que era la práctica Rosacruz, por las actividades que comienzan a formarse alrededor de las ciencias experimentales. Y así, de brazo con las ciencias y la razón, el mundo fenoménico comenzó a ponerse en boga para entonces al impulso cierto, afirmativo, racional, serio y reflexivo de las mentes impregnadas por los principios masónicos en las logias masónicas. Luego vino el criterio libertario, ese afán del hombre de ser el eje del universo, a posibilitar la Revolución Americana. Y de la Revolución Americana, otra vez de regreso, como lo dijera en frases memorables Germán Archiniegas, en América al revés, llevarlo a lo que fue posteriormente la más sensacional revolución burguesa del mundo, la Revolución Francesa. Y posteriormente a ella, y con ellas, la Revolución Industrial vendría a darle al mundo un cambio fundamental que vino a demostrar cuál era realmente el paso que le estaba indicando la francmasonería a la sociedad para libertarse de las cadenas en las cuales se mantenían arrojadas las mentes de los hombres por imposiciones de dogmatismo y equivocados principios de valor. Y así la masonería vino tomando auge en mentes tan claras como las de Rousseau, como las de Voltaire, como las de Diderot, como las de D'Alembert, y como tantos que hicieron la Revolución Francesa, y en América como las de George Washington, como las de Simón Bolívar, como las de San Martín, como las de O'Higgins, para decir simplemente unos pocos nombres que hicieron posible que justamente el hombre saliera de la época del medioevo, se acabara con el feudalismo y bajo los postulados de la libertad, la igualdad y la fraternidad se le diera un nuevo frente fundamental al espíritu libre del hombre. Y ya al final, algo que nosotros creímos que parecía menos profundo. En este templo
como en todos los templos masónicos, se realizan primordialmente las reuniones de trabajo. Estas reuniones de trabajo pueden ser ordinarias, pueden ser solemnes, y todas, como en cualquier institución organizada, tienen su reglamentación especial. Por supuesto, las reuniones de trabajo masónico son de carácter privado, pero hay también algunas ceremonias, unas reuniones especiales que son abiertas al público, de las cuales tal vez la más conocida por el público es la ceremonia fúnebre. En caso del fallecimiento de algún masón que quiera que su sepelio se haga con el rito masónico, en este templo se hace una reunión a la cual tienen acceso quienes no son masones y participan de unas ceremonias, como todo lo masónico, lleno de simbolismo, específicamente la tenida fúnebre, que más que fúnebre es una alegoría de la inmortalidad del alma. Hay también ceremonias públicas como la de el reconocimiento matrimonial. Y cuando se casa un miembro, el reconocimiento de la esposa. El reconocimiento de la esposa, precisamente. No existe un rito, nadie se puede casar por un rito masónico, pero sí sus hermanos masónicos reconocen el matrimonio del hermano y le reconocen la esposa en una ceremonia que también llama la atención a estos valores morales que le da y le reconoce la masonería al matrimonio como base de la sociedad. Los hijos se adoptan como lubetones en una ceremonia especial. Esto, como gran cantidad de nuestra simbología viene de Inglaterra, es una palabra de origen inglés. El lubetón es el hijo del masón que ya ha sido adoptado o reconocido como tal y que mañana puede presentarse ante los masones en su carácter de hijo reconocido de un masón. La adopción del hijo del masón implica que él debe ser masón o está a su libre. Simplemente es una manera de prepararle el camino si él posteriormente desea ser masón. Cualquier candidato a ser masón es sometido a una investigación exhaustiva. Si es un candidato conocido de hace mucho tiempo, desde su niñez o su juventud, cuando fue presentado por su padre, ya hay unos antecedentes que harán tal vez más fácil el estudio de su solicitud. Es la única diferencia que le hace con cualquier otra persona que pretenda ingresar a la institución.